Adelantábamos, vamos a conocer lo último que se maneja en términos de información sobre la figura de Lucía Iriart de Pinochet. Les mostraba recién el libro de Doña Lucía, escrito por la periodista Alejandra Matus, donde se cuenta su historia rodeada de lujos, rodeada siempre de varios secretos. Vamos a revisar una nota y luego lo conversamos aquí en el Muy Buenos Días. La historia de Lucía Iriart de Pinochet, una figura muy potente a la hora de revisar nuestra historia, y es por eso también que es interesante. Estamos ya con Alejandra Matus, periodista, escritora, autora del libro Doña Lucía, la biografía no autorizada. Es interesante, Alejandra, revisar su historia personal para ir conociendo cómo se fue forjando esa personalidad, esa figura. ¿Cómo era Lucía Iriart desde niña? ¿Cómo fue su infancia? Bueno, ella es la hija del senador y ex ministro del Interior, Osvaldo Iriart, que era del Partido Radical, cuando el Partido Radical era el partido más importante de Chile. Y siempre tuvo esa conciencia de ser la hija de alguien importante. Hay una anécdota que se narra en el libro, que ella iba paseando por Quillota, donde habían unos parientes de ella, y ella tenía unos 6 años y detiene a un auto, la hace parar el auto y dice: deténgase que va la hija del senador. No, con 6 años. 6 años. Entonces siempre en la familia se contaba esta anécdota, así como la gracia de la niñita, le contaban esa gracia porque ella tenía esa... Daba cuenta de cómo se miraba ella a sí misma. ¿Y era una familia de recursos económicos? ¿Cuál era su situación? Porque entiendo que eso también después la marca en términos de la relación con Augusto Pinochet. O sea, ella nunca pasó penurias económicas en su familia. No eran parte de las 5 familias dueñas de Chile, lo que se conoce como la gran aristocracia chilena, pero sí era una familia muy, muy importante, con ancestros que llegan hasta la Revolución Francesa. Parientes de Lucía Iriart ayudaron a escribir la Declaración de Derechos de la Revolución Francesa, y por lo tanto era una familia muy, por un lado, muy intelectual, muy libertaria, comprometida políticamente, y también, por supuesto, de buena posición económica. Y como decía Andrea, uno para entender las personalidades siempre tiene que saber las infancias. ¿Cómo era su relación con los papás? Que los papás siempre son tan marcadores, muy regalona del papá o de la mamá. ¿Cómo era esa Ella era relación? muy regalona de su padre, al punto que cuando ella primero le presenta a este novio a su padre, Pinochet, que su padre no aprobaba bajo ningún aspecto porque a él era muy antimilitar, él era antimilitarista. En aquel tiempo, además, los militares se miraban muy hacia abajo, ganaban muy mal. Y ¿Se lo encontraba poca cosa para la hija? La madre lo consideraba poca cosa, él lo consideraba peligroso, no le gustaban los militares por los golpes de Estado que ya había sufrido Chile en el pasado. ¿Es verdad que el papá de Lucía nunca apoyó la dictadura? Nunca apoyó la dictadura. Él estaba en una corriente del Partido Radical que apoyó a Allende, y de hecho la evidencia está en que no hay una sola declaración, no hay un solo testimonio de él apoyando a su yerno. Una vez que ellos asumen el poder, él por cariño a su hija tampoco sale, digamos, criticando ni mucho menos, pero se enclaustra en su casa. Él sufría depresión, se enclaustra y espera, digamos, la muerte. Murió. ¿Y ellos cómo se conocieron entonces? La Lucía con Pinochet. Sí, la Lucía con Pinochet. Ellos se conocieron en la plaza de San Bernardo. ¿Ya? Él estaba en el regimiento de San Bernardo y se paseaba por la plaza como era la costumbre de la época, y ella también se paseaba con sus compañeritas de liceo. Pero fue algo fortuito entonces. Fue fortuito. Ya. Él se fijó en ella y él tenía entre sus compañeros de curso a personas que estaban relacionadas con la familia Iriart, y por ahí entró. Alejandra, ¿qué estudió la señora Lucía, si es que estudió? No estudió ninguna, digamos, carrera post-liceo. Ella No, era nada. Era una época también que las mujeres estudiaban No se esperaba menos. que estudiara, Claro. las niñitas. No. No era muy común. Menos, digamos, no. ¿Pero para su cultura general o no? No, ella no era muy buena lectora. No era, pese a esta familia tan intelectual que No, tú dices por, que eso, sí. por eso cuento yo que hay que ponerse en la época. Claro. No se esperaba de las niñas que como que
siguieran ese legado de los padres. Entonces ella probablemente sí capturó la esencia de las discusiones políticas, por eso ella tenía mucho más olfato que Pero su se marido. puede decir que con Pinochet se encontró realmente un amor o empezó ya a entender que ese hombre la podía llevar en camino muy alto. No creo, No, con 16 yo creo que años. ella tenía muchas fantasías respecto de Pinochet. Pinochet era un hombre 8 años mayor que ella, guapo para los estándares de la época, ojitos azules, que era una cosa así como muy Claro. apreciada. Tiene color. Claro. Por ella, hay que escucharla nomás como, Como que se lo refiere blanquito a- y lo azulito le Pero, le atraía mucho, pero yo creo que ella tenía muchas fantasías puestas en el personaje Pero, que se van O sea, desencantando. ¿cómo ella tenía Sí. aspiraciones con él de llegar arriba? ¿Existía esa ambición de parte de ella desde joven? Ella desde joven lo empieza a empujar cuando se da cuenta de que él no es lo que ella, no está a la altura de ella. Por lo menos ella siempre sintió y siempre le reprochó que era poca cosa para ella. como que encontraba que tenía poco punch, ponte tú. todo, que poco encontraba punch, que- poco pelo, poco todo, poca plata, Carisma. Y poca... entonces, ¿cómo Era un se poco quedado, entiende? básicamente. Pero Sí. entonces, ¿cómo se entiende que se casaran? Porque si era tan regalona de su papá y a su papá no le gustaba, y además encontraba que era quedado, que, o sea, no lo admiraba. Un no. pastel. ¿Cómo se entiende entonces que se No, casaran? yo te digo que lo quedado lo descubrió después. Ah. En la época Ah. de enamoramiento probablemente había Claro. amor, ¿no? O sea, me O sea, había imagino que... química. ¿Quién conoce la intimidad Sí. de ese minuto? Solamente ellos dos. Claro. ¿Qué pasó entre ellos que ella decide Sí, podemos decir insistir que en empezó casarse? con una historia de amor. Claro, Pero no ellos sabemos. se casaron rápidamente. No se casaron rápidamente, se casaron a los 3 años. 3 Pero años en de ese pololeo. en ese periodo a Pinochet lo destinan fuera de Santiago, tiene que salir fuera de Santiago, por lo tanto fue un pololeo bien controlado, bien distante. Es poco probable que hayan tenido muchas instancias para conocerse verdaderamente o para ella romper esos globos de fantasía que tenía respecto de él. O sea, se mantuvo Claro. en la fantasía en ese periodo de noviazgo. Él hizo todo lo posible también por conquistar al suegro, se metió a la masonería. A él le interesaba mucho casarse con Lucía Iriart porque en ese tiempo se les aconsejaba a los oficiales casarse hacia arriba. O sea, él necesitaba para ascender en su carrera casarse con alguien mejor posicionado Que socialmente. le daba otro pelo. Le da otro pelo y Claro. influencia. Toda, en ese minuto, en Chile, y todavía debe ser así, para ascender de ciertos rangos hacia arriba necesitas apoyos políticos. Tú no puedes... No todo el oficial que ingresa a la escuela oficial va a llegar a general. Sí. Claro. Entonces, para ir ascendiendo tú necesitas apoyos políticos y el suegro, de hecho, fue clave para que Pinochet fuera investido como general. Sin él nunca hubiera sido general. ¿Sí? Y en ese Pituto, sen- entonces. En ese sentido, Alejandra, Pituto o apoyo. Sí, Sí, pituto, entonces. sí. ¿cómo o qué tan relevante fue la figura de Lucía para la carrera que tuvo Augusto Pinochet? Clave, importantísimo. Pinochet es la peor antigüedad de su generación. ¿Qué significa eso? Que sacó las peores notas. O sea, A ver, el Explica alumno- qué es eso, lo de la antigüedad. Las peores notas. El alumno o sea, El más aprobó porro al de más la- porro de su del generación. curso. Y eso significa, al egresar, está todo normado, entonces el que egresa con la peor nota tiene las peores destinaciones y menos posibilidades de avanzar en la carrera. O sea, en el listado, digamos, En está, el listado- último está lugar. en el último lugar. Ya, perfecto. Y él va cambiando esa suerte gracias al apoyo que en ciertos momentos clave le da a su marido. También porque él fue muy astuto, su marido, su suegro. Su suegro. Perdón, pero es que el apoyo del suegro no lo entiendo. ¿Es en términos de qué? Por ejemplo, cuando llegan los postulantes a general a la discusión del Congreso y venía el nombre de Augusto Pinochet, hubo parlamentarios que se opusieron a nombrarlo general. Y se opusieron porque había otro Pinochet que había estado en la represión de unos estudiantes en Iquique. Ya. Entonces dijeron, no, este Pinochet no, porque es de mano dura. Y viene el suegro, que ya no estaba en el Congreso, pero todavía tenía amigos, dice, no, ese no es el Pinochet del que ustedes están pensando, este otro Pinochet es mi yerno, y yo doy garantías de que él Y- es El un nombre hombre, adecuado. digamos, de Finalmente- sólidos principios democráticos, bla, bla, bla. Y entonces Alejandra, lo nombraron general. todo este apoyo que hace el suegro
en el fondo contra su intuición, tiene que ver con el amor tan grande que tiene por su hija, ¿o no? Porque intuitivamente a él no le gustaba Augusto Pinochet. No le gustaba cuando lo conoció. Ahora estamos hablando de que ellos estuvieron casados casi 30 años antes de llegar a la dictadura. Ya era el marido de la hija. Ya era el marido Sí. de la hija, ya era parte de la familia, entonces él, claro, se sentía la obligación de ayudar a su hija y obviamente él amaba mucho a su hija y así. Y era hizo la todo, regalona, claro. como tú decías. Y en tu libro tú señalas que ella era una mujer muy mandona. ¿En qué minuto esta reina de San Bernardo, regalona de sus papás, se transforma en alguien así tan autoritaria, por así decirlo, como tú ¿Y señalas? cuál es la novedad, digamos, básicamente? No, es que yo creo que no hay una contradicción entre ser regalón y a estar acostumbrado a que te sirvan y después casarte y ver que eso no se cumple. Entonces ¿Siempre fue mandona, siempre- entonces? demandante por lo menos en su infancia. Sí. Era, digamos, Y- era una niña muy mimada y por lo tanto todo lo que es doméstico a ella no es la típica niñita que la mamá le enseñó a cocinar, que le enseñó a coser, que le enseñó a atender al marido. Ella estaba acostumbrada a ser atendida. Claro. Pero cuando tú te refieres a que era una mujer muy mandona, ¿era mandona con Pinochet, era mandona con las Con personas? todo ¿En qué mundo, cosa? con todo mundo. Pero también pasó sus periodos malos. Ella tuvo depresión postparto después de sus primeros hijos. Estaba, digamos, muy decepcionada de la vida matrimonial, de las distensiones, como decía ella misma en la cuña, la plata que no alcanzaba. Y entonces lo pasó mal y Pinochet que se arrancaba lo más posible todo el día de la casa. ¿Desde entonces se arrancaba? ¿Tenía relaciones extramaritales ya en ese momento? Las relaciones extramaritales desde antes de Ecuador no hay registro, Ya. pero es coherente con la cultura de la época que los maridos se iban, no sé, pues de viaje a no sé dónde y claro, tendría su afera ahí desconocido, pero cuando para ella se hace evidente es en Ecuador, cuando él ¿Y eso cuánto después fue de lo de Antofagasta? como es desde que se casaron, ya tenían 2, 3 hijos de haber tenido 10, 15 años de matrimonio. Pero ahí cuando la Andrea dice que se van a Antofagasta, ahí uno podría decir que fue la época más aperrada de la señora Lucía, en el sentido que tenía que cuidar a sus hijos, o donde peor lo pasó, algunos señalan que fue Donde también peor esa lo época. pasó, sí. Donde peor lo pasó fue en Antofagasta. Sin apoyo, sin ayuda, de nada. Lejos de la familia, que estando en Santiago igual la mamá siempre estaba ahí para apoyarlo, el padre, pero ya sola con él, con los hijos, después de haber vuelto de Ecuador. Como cualquier chilena al final. Sí, claro, como cualquier chileno, exactamente. Solamente que en el caso de ella no es lo que ella esperaba para sí misma. Y ella no se sentía cualquier chilena, claramente una persona que a los pues, 6 años no, capaz de porque pagar además, un por auto. ejemplo, el ejército, los altos grados, los comandantes, en aquel tiempo, me imagino que todavía tienen asignado personal del ejército que son los mayordomos, los jardineros, los conscriptos sirven de empleados domésticos de los comandantes y los jefes de Alejandra, zona. ¿Cuándo empezó a viajar por el mundo? Porque algo no entiendo. En la nota se habla mucho de sus lujos, pero ¿cómo desarrolló ese tema con el lujo? Porque no la veo de una mujer de mucho mundo. Entonces, ¿cómo se logró a tener esa mujer que habla de los lujos, que se viste como una grande de ese mundo? Pero ¿cómo lo desarrolló eso? Ella nunca cumplió esa aspiración de viajar por el mundo porque Pinochet primero no tenía plata para darle eso y después porque estaba en dictadura y no eran aceptados en muchos países del mundo. Ella lo adquirió de su familia, de su madre, de lo que ella entendía que era la clase, de cómo se vestían probablemente las mujeres de la alta sociedad a las que ella admiró de niña y eso es lo que ella trataba de emular. Ella se fijaba mucho y estaba muy pendiente de, por ejemplo, Margarita Riofrío, que era la esposa del almirante Merino, que, digamos, era una representante de la rancia aristocracia chilena y entonces ella trataba de imitar eso de lo que le llegaba, me imagino, por las revistas. Tenía también una asesora personal de vestuario y de
y de como de sociedad, ¿no? de modos, modos. de modales. En esa época era más raro esos Alejandra, asesores. justamente te quiero preguntar también acerca de la exposición de ella. Sé que le gustaba toda esta exposición, sé que lo gozaba, sé que lo disfrutaba. Vamos a escuchar justamente un discurso donde ella habla de su marido. Mira, atención. Una vez más, tengo el gusto y la felicidad de estar junto a ustedes. Hoy día, compartiendo una taza de té de fraternidad, de cariño con ustedes. Y en esta ocasión, acompañada por mi marido, que en este momento, más que el presidente de la República, considero que es el compañero de toda una vida que está junto a mí y que ha querido compartir junto a ustedes estos momentos tan gratos. Estoy sumamente agradecida de las muestras de cariño que ustedes de una u otra manera me han estado dando durante estos 7 años en que he estado trabajando como presidenta de una institución que recibí en una forma caótica, desorganizada y que con el apoyo de toda una pléyade de mujeres que ha hecho posible cumplir metas que a veces parecían utópicas. Nos queda todavía mucho por realizar y que tiene que ser cada día mejor, con un futuro claro, preciso y también con metas decididas a llevar a cabo, con buen éxito, para que así nosotras como mujeres cada día seamos mejores, mejores madres, mejores esposas, mejores ciudadanas de este Chile que tanto nos necesita. Momentos como estos, Alejandra, ¿ella los disfrutaba? ¿Le gustaba esta exposición o solamente lo hacía por cumplir su rol? No, ella le encantaba la calle SEMA, llevar a Pinochet a su agenda era lo máximo. Ellos tenían sus equipos paralelos y su agenda paralela y él se iba al Diego Portales a sus asuntos de Estado y ella trataba de tener una agenda muy nutrida también. Entonces, cuando llevaba a Pinochet, como se muestra ahí, a una actividad de SEMA Chile, ya era lo máximo. Entonces, por lo mismo con ella, el rol de primera dama fue creciendo. ¿Cómo fue en el tiempo? ¿Cómo lo viste? Si le gustaba tanto como la exposición. Ella fue, digamos, en cierta manera una adelantada a su época, porque en aquella época, primero las mujeres no tenían ninguna figuración pública en el Chile democrático, tampoco las esposas ni de Allende, ni de Frei, digamos, no aparecían públicamente, tenían una actividad social muy discreta que no ocupaba, digamos, no tenían equipos de prensa ni asesores. Ella tenía asesores, tenía periodistas, tenía peluquero, maquilladora, 3 tenía en la oficina para cambiarse en las distintas actividades. Ella impulsó entonces este rol que hoy día uno lo ve en las primeras damas. El encargado de prensa de comunicación del gobierno, que era Federico Willoughby, en aquel minuto, tenía que hacer muchos esfuerzos para callarla, porque ella quería salir en TVN todo el día y estaba siempre poniendo pautas y por supuesto que era en algunos aspectos más lenguaraz que Pinochet. Claro, que Gonzalo Cáceres la maquillaba, pues salía diciendo que siempre la maquillaba a él y a Pinochet. Claro, pero Gonzalo Cáceres los maquillaba para algún evento especial, pero ella tenía una maquilladora y un peinador a tiempo completo para ella. ¿Qué pasa con SEMA Chile, esta famosa fundación que ahora obviamente hemos sabido, ¿no?, la cantidad de propiedades que tenía? ¿Cómo ella va cambiando SEMA Chile? Porque no es algo que lo cree ella. No, y ella ya venía con la fijación de transformar o de dirigir SEMA Chile. Ella siempre está muy pendiente también de satisfacer a su padre. Y esta iniciativa SEMA Chile se inicia en un gobierno radical con el nombre de Roperos del Pueblo, que en el fondo distribuían caridad para las mujeres necesitadas. Cuando en la primera reunión en que se juntan las esposas de los comandantes en jefe, ella llega con un listado de todas las instituciones sociales que hay y las reparte. Entonces dice, ya, tú vas a dirigir Coanil, tú vas a dirigir esto, y yo voy a dirigir esto. Y ella se deja para sí 11 instituciones.
y de la más importante y la que mayormente le importaba era SEMA Chile. Entonces ella desde el día 1 tiene una visión y un propósito de hacer de SEMA Chile su plataforma de exposición pública. Así, yo creo que en el fondo lo que ella tenía era vocación pública que nunca se iba a manifestar, digamos, en la vía de ser la mujer de Alejandra, precisamente... marido, pero al final... Alejandra, impactante el tamaño de SEMA Chile, por lo menos yo no me acordaba de ese tamaño, de tener 1 millón de socias, más todos los voluntarios que... Bueno, que si eran formaban parte de obligadas, eso. como tú decías también, es quizás un Las poco voluntarias eran obligadas a trabajar Claro. en SEMA, pero las socias no eran obligadas. Las socias eran las mujeres de muchas veces, mayoritariamente los sectores populares, que encontraban en SEMA un lugar para juntarse, hacer tejidos. La única exigencia era, por supuesto, que no se juntaran a hacer política opositora. probable. Claro, me imagino. Pero sí eran activadas para el plebiscito de la Constitución, para el plebiscito del 80. O sea, es una plataforma muy efectiva de Es que apoyo al régimen. Eso mismo quería hablar contigo porque si ella hizo SEMA Chile como una plataforma propia y era una persona que le gustaba mucho los discursos, que hablaba más que cualquier otra primera dama que hubiéramos conocido antes, que tenía diseñadores propios, vestuaristas, todo lo que tú estás diciendo, quizá alguna vez ella se imaginó crear todo esto para ser candidata a ella. Por supuesto. O sea, hay, y están recogidos en el libro, hubo intentos y promotores de que Lucía fuera la candidata del sí en vez de Pinochet, por ejemplo, en el plebiscito del 88. Y incluso después de que la hubieran ungido a ella como candidata para oponerse a Patricio Aylwin en la primera elección democrática. Pero ella no tenía, digamos, apoyo para eso en la propia familia. O sea, a Pinochet no le gustaba esa idea. Ahora, después, y en contraste de toda la figuración que tuvo en su momento, ¿no? Se habla de haber sido la mujer más poderosa de Chile durante 17 años. Ahora, con un nivel de secretismo en relación a cuál es su real estado de salud. Hemos sabido, y en prensa estamos permanentemente conociendo de hospitalizaciones de Lucía Iriart en el hospital militar, y ahora último ya con un parte médico que da cuenta de cuál sería realmente las dolencias que enfrenta Lucía Iriart. ¿Qué información se maneja en concreto de eso? Bueno, y me parece que lo habíamos conversado aquí antes. Yo sabía por fuentes de la familia que ella está con síntomas de demencia senil. Y ahora lo ratifica eso el parte. Ya hay gente que va a la casa que no reconoce. Digamos, Tiene 94 años Tiene también. 94 años y es obvio que ya empieza a sufrir el deterioro del tiempo. Ella también, hay que pensar que para Lucía Pinochet era la razón de su existencia. Ella no tenía hobbies, ella no cantaba, no tenía amigos, no le gusta leer, no le gusta bordar, no le gusta cocinar. O sea, ella, todo su esfuerzo y toda su ímpetu Energía. lo puso durante toda su vida en hacer de Pinochet el marido que ella siempre soñó tener. Y una vez que se muere Pinochet, se queda sin eso. Se queda sin eso y lo extraña mucho y se siente además desamparada y abandonada por los que alguna vez los apoyaron, por la gente que iba a visitarla y le decía a doña Lucía, y qué lindo su traje, y qué lindo su peinado, y que, digamos, Claro, la dejaron empezaron de adular. desaparecieron después del caso Rix y en particular después de la muerte de Pinochet. Por lo tanto, tampoco me sorprende que esté deprimida. ¿Pero qué tan grave está? Bueno, la depresión y la demencia senil no son enfermedades mortales, son... Pero para digamos, estar se puede- internada, tuvo una influenza. Ella tuvo cada una vez que se neumonía, resfría, claro. cada vez que tiene un pequeño síntoma, la familia la lleva al hospital militar, fundamentalmente porque también está sola. Ella no vive con los hijos, no está viviendo, digamos, con alguien que le preste atención todo el tiempo. ¿Y por qué no tiene una relación cercana con sus hijos? Aparentemente no tan cercana como para vivir con ellos. O sea, Marco Antonio vive cerca, Lucía, hija, se preocupa de algunos de sus asuntos, pero hasta donde yo sé, ninguno está dispuesto a llevársela a vivir con ella. Bueno, una mujer que genera mucha controversia hasta el día de hoy. Se podría decir la última de las figuras importantes del régimen militar, y por eso mismo te quería preguntar, para ir cerrando, ¿cuál es su actual estado de salud? Bueno, su actual estado de salud, el estado de salud de una mujer de 94 años, que presenta deterioros mentales propios de su edad, no tiene una enfermedad grave que uno pueda presumir algún desenlace fatal
pronto, pero uno De sabe muchos que a esta años. edad cualquier Exacto. cosa puede suceder, digamos. Tampoco soy pitoniza para decir qué va a pasar, pero en este minuto ella está bien de salud para una mujer de 94 años. Alejandra, muchas Muy gracias bien. por haber estado con nosotros. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Un gusto, Gracias, muy bien. Alejandra.